Las 9:35 y nos corresponde recibir a un abogado penalista que ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Mario Amoretti Pachas, que en este caso lo invitamos en su calidad de abogado defensor del exministro del Interior Gastón Rodríguez, quien ha sido objeto de una denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación a propósito de los acontecimientos que llevaron a la muerte de 2 jóvenes manifestantes en noviembre del año pasado, de la misma manera que las lesiones graves o leves contra 78 otras personas. Señora Moretti, muy buenos días y bienvenido a RPP. Fernando, muy buenos días. Mónica, Carlos, a sus órdenes. Buenos días. ¿Cómo reaccionó usted cuando leyó las 128 páginas en que está contenida la denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación? 148. 148, sí. 148. Bueno, disculpa que me sonría, pero la verdad que esta imputación que le hacen a el expresidente Merino ante los Flores Arauz y al general Gastón Rodríguez no tiene ningún sustento de vista legal. Cuando recién inician ella dispone el inicio de la investigación, sostiene que ellos son responsables por haber dado la orden, haber dado la orden de un uso excesivo en la represión a los manifestantes. Y posteriormente ya en la denuncia dice que ellos son responsables por haber omitido. Hay una omisión propia, es decir, tienen la condición ellos de garantes y no hicieron absolutamente nada para impedir el uso de la fuerza. De tal manera que nos encontramos en una situación lamentable. Yo lamento bastante la muerte de los 2 jóvenes, como también la muerte de los jóvenes de Trujillo y Ica. Sí, doctor Amoretti, lo que también entra en esta discusión, además una acusación solicitada por la propia fiscal de la Nación, es que hubo alguien que impartió la orden de que podría haber sido el uso excesivo de la fuerza, y por el otro lado lo que hablan es que esa orden lo que hizo como consecuencia es no evitar la muerte de 2 muchachos y el que se hiera a ciudadanos que participaron en estas manifestaciones, según ellos pacíficos, ¿no? Entonces, ahí es donde entraría una responsabilidad, y ya no hablemos del tipo político, que queda claro, sino responsabilidad penal, ¿no? Bueno, allí justamente la misma denuncia lo reconoce, de que el plan operativo fue elaborado antes del 9 de noviembre. ¿Ya? Y para los efectos de la aprobación del plan operativo interviene única y exclusivamente la Policía Nacional. No interviene porque se les preguntó a los generales que concurrieron como testigos si es que el ministro del Interior, el presidente de la República o el premier han tenido alguna injerencia respecto a este plan. He dicho absolutamente ninguna injerencia. Es manejado única y exclusivamente por la policía y aprobado por el subcomandante general de la policía. Pero doctor, disculpe, sí. en la denuncia, ¿no? Sí. La fiscal, y eso se lo pregunto a usted, si es que es así, se señala que su patrocinado contaba con toda la información oficial de que las protestas se iban a identificar y que pese a ello se iban a intensificar, y que no tomó las medidas para controlar el uso excesivo de la fuerza. Habla de un concepto que es el dolo eventual, ¿no? En la denuncia. Entonces, claro. ¿Es cierto eso? Su patrocinado como ministro del Interior en ese entonces ¿no contaba con la información oficial sobre esta intensificación de las protestas? Sí. Él juramentó el día 12 de noviembre a las 5 de la tarde y el día 14 en hora de la noche renunció. O sea que estuvo prácticamente 2 días de ministro. Pero se estaban desarrollando las protestas. Indudablemente se estaba desarrollando la protesta. ¿Información sobre el nivel de intensificación de la protesta? Pero así como también había la actuación de quienes se infiltraron en las manifestaciones,
el uso de aparatos, artefactos pirotécnicos, el uso de bombardas, y la Fiscalía Provincial ni la Fiscalía Suprema no han dicho absolutamente nada sobre ello, y mencionan en el punto 51 de la denuncia de la Fiscal de la Nación, de que la Comisión Interamericana dice investigue cuando hay abuso, pero también cuando hay participación de terceros y los que han provocado. Y la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada sobre eso. Pedí yo que con un escrito que se oficie a la Fiscalía para ver si están investigando, porque la posesión, la sola posesión y el uso de artefactos pirotécnicos se considera que es delito, y la pena es de 6 a 15 años. Eso no se ha investigado. Sobre las desapariciones forzadas. Moretti, disculpe, sí, por favor, denos un minuto porque tenemos que irnos de inmediato con declaraciones del ministro de Salud, Hernando Ceballos. El penalista Mario Amoretti Pachas, que ha asumido la defensa técnica del ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez, denunciado por la Fiscalía por los homicidios, que es así como la Fiscalía define, de los jóvenes manifestantes en noviembre del año pasado. Señor Pachas, ¿qué cosa piensa contestar usted en el juicio cuando le pregunte, cuando se plantee el problema del ensañamiento para disparar perdigones en la aorta y en la cara de los 2 jóvenes fallecidos y de muchos otros que han quedado lesionados gravemente? Aparentemente parte de esas armas son armas que la policía nunca debió tener. Hay una negligencia ahí que puede implicar o no a su defendido y otras autoridades civiles. Fernando, quiero responder a la pregunta de Carlos. Adelante. El ministro presentó o cursó un oficio a la Policía Nacional para el respeto de los derechos humanos de 2 páginas, y que y además de otros documentos que hemos presentado, y la Fiscalía Suprema no ha hecho mención alguna de todos los documentos que hemos presentado, de tal manera de que esta posición de garante él está demostrando desde el momento que cursa ese oficio, y además que no se ha llegado a establecer de que la policía haya tenido el uso de las escopetas con perdigones de plomo, de tal manera de que no hay una sola pericia al respecto, y se dice que los disparos fueron que causaron la muerte de estos jóvenes fueron de arriba hacia abajo. La posición de los policías era en cuclillas, y no dicen nada de la agresión que fueron objeto a los policías. Los policías inclusive le tiraron un carro de basura incendiado contra todos los policías, y no se ha dicho nada. No se dice nada de los patrulleros que causaron daño, no se ha dicho nada de la destrucción de las motocicletas, no se dice nada de los policías heridos. Es decir, aquí simplemente se dice hay 69 desaparecidos, y no se dice absolutamente nada, que no hubo ni un solo desaparecido. Y sobre todo no se dice nada sobre los investigadores. La muerte de seres humanos. Todos esos otros hechos que usted menciona son muy graves y deben ser investigados, pero usted está de acuerdo en que hay que priorizar que 2 jóvenes peruanos murieron de una manera cruel. Ya, pero una situación bien clara. En algún momento se dice que la policía fue causante, o las escopetas que utilizaron la policía fueron los causantes de esta muerte. No sé, porque no se ha llegado a establecer, y tal vez así sí la misma Fiscalía señala que las pericias hacen mención que se utilizaron perdigones de goma. No se dice que la policía utilizó perdigones con metálicos, porque el calibre de los... Pero no se dice, canicas, pero las pericias señalan que recibieron perdigones metálicos. No, dice, pero en ningún momento se dice que ha sido de parte de la policía, porque dice similares. Digamos, eso está, en la investigación es lo que se tiene que determinar, pero lo cierto es que sí han existido. Pero justamente, ¿y por qué no se dice nada de los infiltrados que utilizaron esas escopetas? Pero ya han sido identificados los infiltrados. O sea, lo que le quiero preguntar es que dentro de este proceso, en la defensa se pueden decir muchas cosas, pero se tienen que probar las cosas. El hecho concreto es que hubo 2 fallecidos y alrededor de 78 ciudadanos heridos. Claro,
pero justamente esa es la obligación de la Fiscalía, llegar a establecer si es que la policía fue la causante de la muerte. A esa conclusión no ha llegado hasta el momento ni la Fiscalía Provincial ni la Fiscalía Suprema. Qué fácil es decir, son responsables, antes porque dieron la orden, después porque no hicieron nada para evitar. Son dos situaciones completamente distintas y ojalá que vaya la fiscal de la Nación para rebatir o dar respuesta a los argumentos que vamos a exponer los abogados Espinosa y los Hidalgo, que define ante los Flores Arados y Amerino. Pero ¿qué cosa reacciona usted? ¿Cómo contesta lo dicho por el director de Integridad del Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior, que concluye que la policía actuó de manera irregular contra lo que usted está diciendo ahora, y la propia Autoridad de Integridad, que hubo un uso excesivo de la fuerza pública y se actuó sin una orden de operaciones. Y yo le respondo con lo mismo que dice la denuncia en el punto 51 de esta denuncia fiscal, en la que manifiesta de que la Comisión Interamericana dice que se debe investigar no solamente el uso abusivo, sino también la intervención de terceros. Aquí que fácil hubo un uso excesivo, pero y el número de manifestantes y sobre todo la forma como los instigadores, la forma como actúan los disparando bombardas y artefactos pirotécnicos. Muchas gracias por sus explicaciones, doctor Mario Amoretti. Ya entendemos cómo la defensa será formulada en este caso que ha naturalmente conmocionado a la opinión pública. Vamos a tomar contacto con Diana